29 de marzo de 1956, Estoril, Portugal. Es una tarde tranquila en la somnolienta ciudad balneario de Estoril, Portugal, donde vive su exilio la familia real de España. Poco después de las 8, en su residencia llamada Villa Giralda, un disparo quiebra la calma. Es un disparo que asombrará a Europa y sacudirá a la familia real española hasta sus cimientos. En la mañana, el trágico incidente es titular noticioso. Según la Embajada de España, un hijo del exiliado rey de España, el príncipe Alfonso de Borbón, de 14 años, ha muerto por un disparo de pistola en la cabeza. Caminando tras el ataúd, sumido en evidente dolor, va el padre del príncipe, don Juan de Borbón, heredero del trono de España. Obviamente, el padre estaba devastado. La procesión le iba por dentro. Y fue terrible, sí, una cosa terrible. Detrás de don Juan, vistiendo el uniforme de cadete militar, va el hijo mayor del rey, el príncipe Juan Carlos, de 18 años. Luce consternado. Un velo de silencio cubre esta muerte. Hasta el 17 de abril, ese día, un diario italiano, Il Settimo Giorno, publica algo perturbador. La declaración oficial de la Embajada Española es una mentira. La prensa italiana lo recogió y dio la versión que había sido Juan Carlos quien había disparado y había matado a su hermano de un disparo en la cabeza. Pero sin que se hubiera ordenado una investigación de la muerte, permanecen serias interrogantes. La reacción de la familia real española es sorprendente. Un silencio pétreo. Algunos piensan que la falta de respuesta es prueba que el periódico se enteró de algo. Don Juan y doña María trataban a los niños en forma distinta. Como el hijo mayor y heredero del trono, Juan Carlos era sometido a una estricta disciplina. Don Juan como padre era muy exigente. Se esforzó por educar a su hijo con la severidad que correspondía al que era el heredero de la corona española. Con solo 8 años de edad, Juan Carlos es enviado por sus padres a un internado. En contraste, Alfonso, llamado Alfonsito, permanece en casa en Portugal, donde consolida un vínculo cercano y afectuoso con su padre. Era muy talentoso, con fantástico sentido del humor y muy travieso. Era el preferido, el niño bonito de la familia. Eso, bueno, quizás influyó en el carácter de Juan Carlos, de que se veía un poco despreciado por sus propios padres en relación al amor que recibía su hermano. Pero había algo más tensionando la relación entre ambos príncipes. Un conflicto de poder por la corona española. En 1936, 5 años después que el abuelo de Juan Carlos marchara al destierro, el general Francisco Franco asume el control de España. Marzo de 1956, Estoril, Portugal. En 1956, Juan Carlos, siendo cadete en la Escuela Militar de Zaragoza, viaja a Estoril en una de sus escasas visitas para celebrar Pascuas con su familia. La familia se reúne en la planta baja, pero Juan Carlos y Alfonsito suben a su sala de juegos para entretenerse un rato. Súbitamente, un disparo alarma a todos. Según la madre de los jóvenes, Juan Carlos baja entonces con trágicas noticias. Don Juan subió corriendo y encontró al infante Alfonso de 14 años en el piso, con la cabeza destrozada de un balazo. Llamaron al doctor. Este llegó, pero es demasiado tarde. Alfonsito muere en los brazos de su padre. Don Juan cubre la cabeza de su hijo con la bandera española. Eso fue algo terrible para la familia. Pero lo que sí es curioso, y eso lo han recogido muchos historiadores, y es muy determinante, es la pregunta que le hizo su padre a Juan Carlos. La pregunta que hizo a su hijo en presencia de un amigo de Alfonsito fue: júrame que no hiciste esto a propósito.
La embajada española emite una declaración al día siguiente, pero en ese comunicado no aparece el nombre de Juan Carlos. Es una nota muy breve que dice que cuando estaba jugando con la pistola a Alfonsito, se le disparó y le dio en el cráneo. Nadie acudió a la casa estando el cadáver ahí. No fue ni la policía, judicial, todo fue ocultado inmediatamente. Se tapó todo enseguida. Nadie intentó investigar. Y si lo hubieran hecho no habrían tenido éxito, porque nadie hablaba. Pero algunas acciones dicen más que las palabras. Según el biógrafo de Don Juan, en el día del funeral de su hijo, el monarca desterrado lanzó al mar el arma disparada contra el niño. Al día siguiente, Juan Carlos, el único testigo, fue enviado de regreso a su escuela militar en España. Circulaban entonces rumores que Juan Carlos había oprimido el gatillo. Algunas personas consideran que la declaración de la Embajada de España tras la muerte de Alfonso, que no menciona a Juan Carlos, es altamente sospechosa. ¿Por qué? En parte porque el embajador de España es nada menos que un hermano del general Francisco Franco. Hubo especulaciones. ¿Podría estar involucrado el dictador español de alguna manera en un encubrimiento de hechos? Lo que no puede consentir es que el que va a ser su heredero esté involucrado nada menos que en la muerte de su hermano. Entonces lo que hace es dar órdenes a la embajada española en Lisboa, que emite una nota totalmente falsa. Además no involucra para nada a Juan Carlos. Pero existe otra razón posible para que Franco haya ordenado que se encubriera todo el asesinato. La bala solo entró por las fosas nasales, hasta el cerebro, matando al infante. Eso me da mucho trabajo de creer en un accidente. Desde 1956, circulan rumores que el rey Juan Carlos de España podría haber baleado accidentalmente a su hermano menor, Alfonso, en un trágico accidente ese año. Pero en 2008, el interés en el caso se acentúa cuando el coronel de ejército en retiro, Amadeo Martínez Inglés, hace una afirmación sensacional. En su libro, Juan Carlos I, el último Borbón, las mentiras de la monarquía española, Martínez Inglés alega que la muerte de Alfonso no fue accidental. El año que finaliza nos ha dejado un sello de tristeza que ha tenido como centro la enfermedad y la pérdida del que fue durante tantos años nuestro generalísimo. El testamento ofrecido al pueblo español es sin duda un documento histórico que refleja las enormes cualidades humanas y los sentimientos llenos de patriotismo sobre los que quiso asentar toda su actuación al frente de nuestra nación. Tenemos las bases muy firmes que nos legó una generación sacrificada y el esfuerzo titánico de unos españoles ejemplares. Hoy les dedico desde aquí un homenaje de respeto y admiración. Y el otro hecho que queremos comentar y que paradójicamente también relaciona a uno de los países implicados a España, es el que ha indignado a gran parte del mundo, porque en lugar de estar preocupándose por la crisis enorme que afecta a España desde hace un tiempo, por estar al frente de propuestas para la salida de esta crisis económica, laboral, social, el señor rey de España no tiene mejor idea que pagar 25.000 o 30.000 euros, y ahí tenemos las fotos, por favor vayamos pasando las fotos, para irse de safari a Botswana o algún otro país de África. Esta es una foto de hace 6 años, y ahí tiene el señor rey de España al pobre elefante que no tiene por qué haber muerto a manos de este rey. ¿Qué culpa tiene el pobre elefante de morir en esas manos? Y no solo son elefantes, ahí ustedes están viendo a otros animales, porque este señor tiene la costumbre de andar matando animales por medio mundo,
y representa a un país importante como España, que ahora ha puesto el grito en el cielo por el tema de Repsol y YPF, mientras su rey anda por ahí metiendo bala a los pobres animales en el África. Y hay una más, ahí está el rey de joven, matando nuevamente especies en peligro de extinción, un pobre tigre o leopardo en alguna parte del África. O sea que la relación del rey Juan Carlos de España con las pistolas y con las armas es de larga data. Y eso nosotros creemos que cuestiona... y además, ya esto es de risa, es presidente honorario de la Fundación por la Conservación de la Vida Silvestre. ¿Cómo puede ser así? Hubiese dicho, no, yo no acepto esto. ¿Cómo voy a conservar la vida silvestre si estoy con mi escopeta matando la vida silvestre por otro lado? ¿No? Entonces esas son las contradicciones que nos hacen ver este tipo de gobernantes. Pero esto no es broma, lo de los elefantes, porque estamos hablando de un exterminio que señala que en la actualidad solo existen 470.000 elefantes en el mundo. O sea, 469.999, menos el que mató el viernes el rey de España. Y que se pronostica que si seguimos con señores como el rey matando elefantes, entonces en el año 2025 se habrán extinguido todos los elefantes del mundo que permanecen en libertad y no en cautiverio. Y la excusa que algunos promonárquicos peruanos o españoles están deslizando es que es legal cazar elefantes en estos países del África. Sí, pues, es también legal apedrear mujeres en Afganistán. Era también legal tener esclavos hace 100 años en muchas partes del mundo, pero es inmoral matarlos. Y mucha gente está pidiendo la abdicación de la corona del rey Juan Carlos. Por lo menos aquí en Radicales Libres el rey no goza de nuestra simpatía.